amigos, ahora vamos a comenzar el estudio de la elipse y calculando sus ecuaciones a partir de sus datos. Soy el ingeniero Alfredo Carreón Villalobos. Para estudiar este caso, vamos a ver primero los elementos que conforman a la elipse. Primero, la definición de elipse es la unión de los puntos tales que la suma de las distancias de cada uno a dos puntos fijos llamados focos es constante. Aquí vamos a tener los ejes coordenados. Primero vamos a ubicar un punto que es el punto central de todo esto y precisamente por eso se llama centro. Tendrá coordenadas HK. También vamos a ubicar los vértices A y A', y la distancia de A a' se conocerá como eje focal o mayor, y esta será igual a 2A, dado que la distancia de C a uno de los vértices es A, el doble de C a A será 2A. Y tenemos los focos. La distancia de foco a foco se conoce como distancia focal y eso vale 2C. Veamos estos tres puntos. Aquí tenemos los vértices A' y A. Tenemos los focos F' y F. Y tenemos el centro que es C. Ahora tracemos el eje focal o eje mayor que va de A' a A. Otros puntos importantes de la elipse son los extremos del eje no focal o eje menor. Haciendo observación importante que el eje mayor y el eje menor son perpendiculares. La distancia de B a B', que son los extremos de ese eje, se conoce como eje no focal o menor y sería igual a 2B. Ahí tendríamos B y B', los unimos y ese sería el eje menor. Tenemos también lo que abre la parábola a la altura de los focos, que se conoce como lado recto, irá de L a R o de L' a R' y se calcula multiplicando 2 por el cuadrado de B, que es la mitad del eje no focal, y dividido entre A, que es la mitad del eje focal. Ahí tendríamos L' a L, la mitad de LR iría hacia arriba, del foco hacia arriba, en ambos focos, y de F a R' hacia abajo, también en ambos focos, la otra mitad. Tenemos que la relación entre estas tres distancias, entre A, B y C, está dada por esta fórmula, y ahí ya podemos trazar la distancia de L a R, que es el ancho focal, de L a R, de L a R', de L' a R', de L a R, y ya podemos trazar la elipse. Ustedes se pueden dar cuenta que esto va por todos los puntos externos. Otro parámetro importante es la excentricidad, que es la relación entre el semieje, la semidistancia focal y el semieje focal. Observación importante, en la elipse la excentricidad siempre deberá ser menor a 1. Vayamos a ver ahora las posiciones que guarda la elipse, o las que vamos a estudiar, y estas están definidas por la posición relativa del eje focal con respecto a los ejes coordenados. Estas posiciones son cuando el eje focal es paralelo a X, que sería este eje focal, tendríamos esta fórmula donde podemos observar que la A cuadrada estaría abajo de la X. Mientras que en la posición vertical en el eje focal, que es pues el eje paralelo al eje Y, la A cuadrada estaría abajo de las Y. Pasemos ahora a un ejemplo. Dice, dada la longitud de eje focal igual a 10, distancia focal igual a 8, coordenadas del centro C 2, menos 3, eje paralelo a eje X, es el eje focal, por supuesto. Calcula lo que se te pide. Bueno, primero los datos. Tenemos todo lo que es el eje focal, que es 10, es 2A, por lo tanto A vale 5. Recuerden que A es la distancia del centro a uno de los vértices. 12 es la distancia focal, que es distancia entre foco y foco. La distancia del centro a un foco se conoce como C y es igual a 4. Y tenemos las coordenadas del centro, que son HK, es decir, H vale 2, K vale menos 3. Bien, pasemos al primer cálculo, que es la longitud de eje no focal. Nosotros conocemos una fórmula que relaciona a las tres distancias, que son A, B y C, que sería esta fórmula, A cuadrada igual a B cuadrada más C cuadrada. Como ya conocemos A y ya conocemos C, despejemos B. Para despejar B, C cuadrada pasaría restando. Y entonces nos quedaría que B cuadrada es igual a A cuadrada menos C cuadrada.
Pasemos a la sustitución. Como a vale 5, 5 lo elevamos al cuadrado, nos da 25. C vale 4, 4 al cuadrado nos da 16. Restamos, eso nos da 9, pero eso es b cuadrada. Para calcular b le sacamos la raíz cuadrada 9, que es 3. Y eso sería la mitad del eje no focal, por lo tanto lo multiplicamos por 2 y ya tenemos toda la distancia, o más bien todo el eje no focal. Después la posición en el plano, esa nos la están dando aquí, nos dicen que es eje focal paralelo a eje X y por lo tanto esta sería la fórmula correspondiente. Recuerden que la a cuadrada estaría abajo de las X cuando corresponde a esta posición. Las coordenadas de los extremos del eje focal, que vendrían a ser los vértices, también conocidos como A y A'. Veamos, nosotros sabemos que el eje focal es paralelo al eje X, entonces los vértices estarán a la derecha y a la izquierda del centro, por lo tanto, vamos a el valor de X le vamos a sumar A. Por lo tanto, 2 más 5 nos da 7 y el valor de Y no se modifica. Y luego nos vamos al otro vértice que es a la izquierda, a 2 le restamos 5, nos queda menos 3 y el valor de Y no se modifica. Pasemos ahora a las coordenadas de los extremos del eje no focal. El eje no focal y el eje focal, como dijimos anteriormente, son perpendiculares. Por lo tanto, B y B' estarían arriba y abajo del centro. Es decir, ahora el valor que se va a modificar va a ser la B. A menos 3 le vamos a sumar 3, que es B, y nos va a dar 0. X se queda igual. Y B' sería para abajo. A menos 3 le vamos a restar menos 3 y nos dará menos 6. Y X se queda igual. Vamos ahora a los focos. Los focos se encuentran en el eje focal, por lo tanto estarán también a la derecha y a la izquierda del centro. ¿A qué distancia? A una distancia C. Por lo tanto, a 2 le vamos a sumar 4 y eso nos va a dar 6. Y la distancia en Y no se modifica. Para el otro foco nos vamos a ir a la izquierda. A 2 le vamos a restar 4, 2 menos 4 es menos 2 y la Y no se modifica. Tenemos ahora el ancho focal o lado recto. Dijimos que el lado recto es 2 por b cuadrada sobre a. Es decir, sustituimos, decimos que b vale 3, 2 por 3 al cuadrado sobre a, que vale 5, 3 al cuadrado es 9, 2 por 9 18. Esto nos daría 18 quintos, que dividido nos viene a dar 3.6. El otro parámetro es la excentricidad. Dijimos que esta debe de ser menor a 1. La excentricidad se calcula dividiendo C entre A. Como C vale 4 y A vale 5, dividimos 4 entre 5 y eso nos va a dar 0.8. Esto es menor que 1. Bien, ahora vamos a calcular la ecuación canónica. Para esto vamos a sustituir la fórmula correspondiente a su posición en el plano. Nos quedaría de esta manera porque recuerden que era x menos h al cuadrado sobre a cuadrada más y menos k al cuadrado sobre b cuadrada igual a 1. Si recordamos, las coordenadas del centro eran 2, menos 3. Entonces ustedes pueden observar aquí en la ecuación canónica este signo queda negativo porque la h era positiva y este queda positivo porque la k era negativa. A valdría 5, ahora 5 al cuadrado es 25 y b valía 3, 3 al cuadrado es 9. Vamos a pasar ahora, a partir de esta vamos a sacar la ecuación general. Para obtenerla vamos a seguir estos pasos. Primero, el primer binomio se multiplica por el segundo denominador, que es este. El segundo binomio se multiplica por el primer denominador y el producto o la multiplicación de los dos denominadores multiplicarán el término de la derecha, que es un 1. Por lo tanto, esto nos va a quedar así. O sea, observen que simplemente el 9 lo subimos junto con las X, el 25 lo pasamos junto con las Y, multiplicamos 25 por 9, que es 225, y este a su vez por 1, y nos quedará 225. Enseguida vamos a desarrollar los binomios al cuadrado, y después vamos a multiplicar por los coeficientes, que son el 9 y el 25. Bueno, primero desarrollemos los binomios al cuadrado. Elevamos al cuadrado la x, nos dará x cuadrada. Ponemos el signo que está entre ellos, que es menos. Multiplicamos x por 2, nos da 2x por 2, 4x. Y más, elevamos al cuadrado el segundo término, que es 4. Después decimos más 25, que va a multiplicar al cuadrado de y, que es y cuadrada. Ponemos el signo entre los dos, es más.
multiplicamos y por 3 y el resultado por 2 nos da 6y, y más el cuadrado de 3 que es 9, y esto sería igual a 225. Ahora sí vamos a multiplicar el 9 por cada uno de estos términos. Eso nos va a quedar 9 por x cuadrada, 9x cuadrada, 9 por menos 4x, menos 36x, y 9 por más 4 me da más 36. Hacemos lo mismo con el 25, más 25 por y cuadrada me da más 25y cuadrada, más 25 por 6y me da más 150y, más 25 por más 9 me da más 225, y esto será igual a 225. Ahora vamos a igualar a 0 y vamos a sumar términos semejantes. Bueno, todos los términos se quedan igual y solamente el que va a cambiar de signo es el 225 que nos vamos a traer para acá. Como podemos observar, estos dos términos al sumar se van a eliminar. Ahora vamos a ordenar, ya sabemos, el orden de una ecuación general de una cónica. Sería primero las x cuadrada, después las y cuadrada, enseguida las x, posteriormente las y al final la suma de los términos independientes. Esto nos va a quedar así: 9x cuadrada y luego 25y cuadrada. Seguimos con las x menos 36x más 150y, y como 225 menos 225 se eliminaron, nos queda más 36. Y esta sería la ecuación general de la elipse. Bien, podemos ver aquí que tenemos los puntos que hemos calculado. Nosotros ya tenemos el centro, que es coordenada 2 menos 13, se nos lo dieron como dato. Tenemos las coordenadas de los vértices A y A', tenemos B y B', tenemos dos focos y tenemos el lado recto. Todo esto nos va a servir para realizar la gráfica. Bien, pasemos a dibujar los ejes coordenados, a graduar los ejes coordenados, y después localicemos el centro, que será coordenadas 2, menos 3, va a quedar por ahí. Ahí tenemos el centro. Después vamos a ubicar el vértice A, que sería 7 para la derecha, menos 3 hacia abajo. Ahí tendríamos un vértice A. El otro vértice estaría en menos 3, ese sería el vértice A'. Después vamos a ubicar los extremos del eje no focal. Si recuerdan, uno era 2,0 y el otro sería 2,-6. Este quedará por acá abajo. Aquí quedaría B'. Después vamos a los focos. Foco que tiene coordenadas 6, menos 3, y ahí está un foco, y el foco primo que tiene coordenadas menos 1, menos 3, ahí lo tenemos. Ahora, ya sabemos que el lado recto es 3,6. Vamos a tomar la mitad de arriba, bueno, ese sería el eje focal, el eje no focal. Ahora sí, la mitad del lado recto lo ponemos hacia arriba, y la otra mitad la vamos a poner también arriba, perdón, los ponemos los dos arriba, y luego las R's las ponemos abajo. Esta distancia entre L y R tiene que ser 3,6, por lo tanto tendrá que haber mitad hacia arriba y mitad hacia abajo. Después, cuando dibujamos la elipse, podemos observar que pasa solamente por los puntos externos. Bien, pues muchas gracias por su atención. Si les gustó el video y les es de utilidad, denle like, suscríbanse a mi canal, comenten y compartan. Muchas gracias. Los veo en el siguiente, que hablará de la segunda parte de la elipse.